Buenas tardes, es un placer contar con su grata presencia aquí en el stand del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y de la editorial Juzgaires. Les damos la bienvenida a la presentación del libro Buenas Prácticas para una Justicia Especializada, Segundas Jornadas Internacionales de Justicia Penal. Les agradecemos muy sinceramente que estén compartiendo con nosotros este grato momento en la presentación del libro que acabo de mencionarles. Para ello, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar a profesionales académicos en esta materia. Y ahora voy a tener el placer de presentárselos. La señora doctora Noris Piñata, asesora tutelar de la Cámara de Apelaciones ante el Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Gabriel Fava, secretario letrado de la Defensoría número 2 ante la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la señora doctora Alejandra Quinteiro, titular de la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora de este libro. Así que ahora a continuación tengo el placer de dejarlos en muy buenas manos, las manos de la doctora Alejandra Quinteiro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fabiana, por la presentación. Bienvenidos a esta charla de justicia juvenil, hoy enfocada en la justicia restaurativa. En primer lugar, le quiero agradecer a los dos expositores que me acompañan, la doctora Noris Piñata, que ya ha sido presentada, a quien tengo mucha admiración por su gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con los derechos a los niños, y el doctor Gabriel Fava, que últimamente estamos trabajando en muchos proyectos de justicia restaurativa. La doctora Marta Pascual, que estaba anunciada para acompañarnos hoy aquí. Ella es jueza penal de Lomas de Zamora y ha tenido un inconveniente por las cuestiones climáticas. Así que bueno, les pide disculpas y bueno, lamentablemente no vamos a contar con ella. Les cuento que la actividad que hemos programado para el día de hoy se encuentra enmarcada en el libro Buenas Prácticas para una Justicia Especializada, que es un libro de la editorial Juzgaires. Este libro es el resultado de las segundas jornadas internacionales en justicia penal juvenil, que fue una actividad organizada por la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil del Consejo de la Magistratura a mi cargo, conjuntamente con la Asociación Internacional de Magistrados y Funcionarios de la Juventud Mundial. Esta asociación, en unos días, la doctora Marta Pascual va a ser la presidenta de la misma. Así que como argentinos estamos muy orgullosos que ella nos va a representar en todo lo que va a tener que ver con el acceso de los niños a la justicia y sobre todo con las cuestiones de familia. La Ciudad de Buenos Aires, para todos aquellos que no son operadores del sistema, o sea que no pertenecen a la jurisdicción, cuenta con una ley procesal penal juvenil, que es la ley 2451. Durante todo el texto legal trata de buscar salidas alternativas al conflicto, la desjudicialización en los procedimientos con los jóvenes. Se aplica para aquellos que tengan entre 16 y 18 años no cumplidos al momento de cometer el hecho que va a ser materia de una investigación penal. Y el artículo 25 indica que la sanción va a ser la última ratio. O sea, el juez, para imponer una sanción, debe siempre buscar un catálogo de alternativas para justamente tratar de responsabilizar al joven por el delito cometido. Con lo cual, la Ciudad de Buenos Aires se enrola en un perfil de justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque utiliza mecanismos alternativos de resolución de conflictos y utiliza principios de oportunidad. Para ello tenemos regulada la remisión y la mediación. En este sentido es que se organizó desde el Consejo de la Magistratura esta jornada internacional, tratando de buscar distintos operadores, tantos a nivel internacional, nacional, local y de la provincia de Buenos Aires,
para ver cómo se venía trabajando en la justicia restaurativa a nivel mundial. Las jornadas se realizaron en noviembre del año pasado, del 2016, pasó mucho tiempo ya, en la legislatura porteña y en la Universidad de Buenos Aires, en el Salón Azul, los 2 días. La verdad que han sido un éxito porque acá están las chicas que trabajamos diariamente en la oficina de apoyo y ha sido una convocatoria terrible y ha sido una asistencia inalcanzable de la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido casi 300 inscriptos, llenas las salas, entonces nos dimos cuenta que era un tema que apasiona y como los sistemas penales tradicionales están como cayendo en desuso y necesitamos de otros paradigmas, como dice Mari Veloz, otra mirada del derecho penal juvenil, o como dice Ivo Ersten, que tuvimos la suerte de tenerlo en Argentina 2 veces, una nueva mirada, cambiarnos los lentes frente al procedimiento con niños. Las jornadas fueron declaradas de interés por la legislatura porteña, por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por los 3 ministerios públicos de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires el Poder Judicial está integrado por Fiscalía, Defensoría y Asesoría Tutelar y por Mafucaba. Fueron auspiciadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia de la provincia, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires. El libro que hoy les venimos a presentar, que tiene las bases para una práctica especializada, los inicios de la justicia restaurativa, se inicia con un homenaje a quien fuera el presidente del Consejo de la Magistratura hasta el año 2017, hasta marzo del año pasado, el querido Enzo Pagani. Con él proyectamos estas jornadas internacionales y fue a él a quien le comenté la necesidad de contar con un libro que tenga, digamos, estas ponencias de los expositores que habían pasado por la jornada. Va mi recuerdo a Enzo, que siempre se mostró muy predispuesto con los programas de acceso a la justicia y sobre todo con el área penal juvenil del Consejo de la Magistratura. Si estaría hoy aquí, seguro que estaría acá sentado al lado mío presentando este libro con ustedes. En lo que respecta del libro, las ponencias de los autores internacionales, como lo nombré anteriormente, estuvo Ivo Ersten. Ivo Ersten es director del Instituto de Criminología de Lovaina, Bélgica, y nos vino a contar cómo es la justicia restaurativa en Europa. Simplemente les voy a comentar que tuve la oportunidad de estudiar con él y en Europa no tienen la restaurativa como los programas de restaurativa, como les conté que tenemos en la ciudad, sino que nosotros acá la tenemos dentro del procedimiento penal como una vía alternativa al proceso. En Bélgica va en forma paralela, el proceso va por un lado y la acción restaurativa va por el otro. Es la verdad que muy eficiente, muy práctica, se aplica en todo el procedimiento desde el inicio hasta lo que más me sorprendió a mí, que en cárceles, o sea, con gente con penas altísimas aplicando la justicia restaurativa. También tuvimos la oportunidad de escuchar a Diana Perulela García, que es una catedrática de la Universidad de Carlos Madrid III, España, que nos vino a contar los programas de mediación penal juvenil, cómo trabajan con los jóvenes en infracción a la ley penal durante todo el procedimiento. A nivel nacional tuvimos la suerte de escuchar a la doctora Mari Veloz, referente en materia de derechos de la infancia y precursora de las reformas tanto nacionales como internacionales en materia legislativa. Luego, en el orden local, es decir, de la Ciudad de Buenos Aires, escuchamos a 3 magistrados y tenemos la ponencia de los 3 magistrados de los distintos ministerios públicos. El doctor Brandoni, defensor, el doctor Brunet, fiscal, y el doctor De Lutri, asesor tutelar de primera instancia. También estuvo el doctor Marcelo Vázquez, que es juez ante la Cámara local, consejero de la magistratura, contando cómo la Ciudad de Buenos Aires viene en los determinados fallos aplicando la justicia restaurativa. La provincia de Buenos Aires también tuvo su panel, y es importante que la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de justicia penal juvenil, esté presente. ¿Por qué?
porque ellos tienen un procedimiento penal juvenil y tienen un fuero especializado desde el año 2007 y tienen toda la competencia de todos los delitos. Algunas jurisdicciones tienen prácticas restaurativas que están implementadas desde el Ministerio de Justicia, otras desde la Procuración y otras desde la Intendencia. Así que vinieron con sus saberes a contarnos de la provincia, del Departamento Judicial de San Martín, el doctor Peñagnoli, de San Isidro, la doctora Rodríguez Anesa, de Campana, Fernando Reina, y de Lomas de Zamora, el doctor Gnoli. También nos resultó importante incorporar un artículo sobre la importancia de los indicadores sobre materia penal juvenil, ¿sí? Porque es algo muy importante para los operadores del sistema contar con estos índices. Para ello tuvimos la oportunidad de escuchar y luce incorporada a la ponencia de la doctora Claudia Romana Dufón, que es integrante de los indicadores de los derechos niñas y adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo que el libro es de suma utilidad, una herramienta muy buena para todos aquellos que quieran capacitarse en justicia juvenil. Todos los que pasaron por los distintos paneles, en distintas exposiciones, hablaron de lo importante que es la especialidad, ¿sí? Que todos los que trabajamos en la justicia juvenil, o sea, con adolescentes, tenemos que estar capacitados en los derechos del adolescente y sobre todo en derechos humanos, porque todos sabemos que ellos son la porción más vulnerable que tiene nuestro país, que tiene el Estado, con lo cual el Estado debe tener distintas maneras, tiene que tener una mirada diferenciada con el adulto, y ahí está la especialidad. También se habló de que tenemos que tener prácticas restaurativas, porque cuando leemos la Convención, cuando leemos las normas internacionales, todas ellas nos dan cuenta de que el fin del procedimiento penal juvenil justamente es adquirir una responsabilidad del adolescente para reinsertarlo a la sociedad lo más rápido posible, y acá están las prácticas restaurativas, los trabajos restaurativos que venimos trabajando desde el Consejo de la Magistratura con el equipo interdisciplinario del área, tanto con el equipo de mediación, que acá hay varias mediadoras presentes. El año pasado con la doctora Vanessa Ferrazuolo, consejera de este consejo, realizamos la capacitación de los mediadores, que estuvo a cargo del equipo de Mari Beloff, con lo cual, una vez capacitados, por eso hago tanto hincapié en la capacidad, en la capacitación, en el principio de especialidad, comenzamos a trabajar con la mediación. Y también venimos trabajando todas las prácticas restaurativas con la señora jueza Carla Cavalieri y Marcelo Bartumeu Romero, los dos jueces especializados, porque la ciudad no tiene fuero. ¿Por qué no tiene fuero? No porque no exista el fuero, sino porque hoy en día la ciudad tiene una competencia de delitos mínimo. Entonces también la Relatoría de la Corte Interamericana de Derechos avala que en los lugares donde no haya necesidad de conformar el fuero se capaciten a los magistrados para que trabajen con niños, niñas y adolescentes. Con lo cual entiendo que el libro es una herramienta muy buena para todos aquellos que nos dedicamos a la justicia juvenil. Quiero agradecer a la editorial Juzgaires por haber confiado en el área a mi cargo y haber editado y publicado este libro. En particular, le quiero agradecer a la doctora Alejandra García, coordinadora general del área, con quien venimos trabajando en dos proyectos nuevos para este año, una compilación normativa y un nuevo libro de aportes para una justicia juvenil especializada, que bueno, con esto estamos avanzando en los proyectos. A todo mi equipo de trabajo, a Lorena Mesiano, a María Eugenia Mellea, a Gabriel Bianco, al equipo interdisciplinario, Mariana Aguilar, Jimena Lugano, Marcela Budiño, Jorgelina Sáenz Cerviño, que estaba en ese momento y que ahora está en Nación, pero bueno, trabajó muchísimo para que estas jornadas se realicen, y la nueva integrante, que es la trabajadora social, Fernanda García. A todas ellas mi agradecimiento, y en particular a mi gran colaboradora en todo lo que tiene que ver con lo académico, con los libros, que no sé por dónde anda, no la veo, la licenciada María Jimena Lugano.
Así que bueno, para todos aquellos que lean el libro, espero que les resulte de utilidad. Bueno, ahora hecha la presentación, voy a cederle la palabra a una de las especialistas, a Nori, que es autora de unos libros, como lo nombré hace un ratito, y que va a hablar de la justicia restaurativa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Alejandra. Gracias por invitarme a este panel y básicamente gracias por haber organizado estas jornadas de las cuales estuviste hablando, porque fue súper interesante, digamos, que en la jornada hubiera primero actores de 3 jurisdicciones: ciudad, nación y provincia de Buenos Aires, pero además de los 3 poderes, porque no era algo que nos quedamos hablando solo entre los que trabajamos en el Poder Judicial, era algo bastante más amplio, con lo cual realmente fue súper interesante escuchar lo que pasa en otras jurisdicciones y lo que intentan hacer. En el marco de esa jornada yo participé en un panel que estaba casi al final del segundo día y que tenía como título algunas cuestiones controversiales en la aplicación práctica de la 2451. Con lo cual, lo que yo trabajé ese día no es lo que le pienso contar a ustedes, porque no era una buena práctica, era justamente una interpretación restrictiva de la 2451 que generaba como consecuencia, podemos decir, una situación de mayor vulnerabilidad del niño imputado. Y que, bueno, acá mi socio en este panel sabe que tenemos muchos recursos de constitucionalidad por ese tema, digamos, que todavía no hemos llegado a instalar como otra visión de la interpretación de la ley. Pero a mí me parece que el día de hoy amerita, y teniendo en cuenta que el libro es mucho más que ese panel, que era un panel que tenía más que ver con las cosas que justamente no funcionaban bien, y porque además yo soy una fanática defensora de la justicia restaurativa, yo realmente creo en que es un camino para resolver los conflictos mucho más legítimo que el proceso penal, más legítimo para las partes que están en conflicto y más legítimo para todos los que participan de la acción restaurativa, porque ellos participan en forma directa en la solución del conflicto. El nivel de compromiso es mayor, la posibilidad de cumplimiento es mayor, y la fuerza de la decisión tiene un nivel de legitimidad mayor que la de un juez. ¿Por qué? Porque somos muchos los que participamos en esa resolución y nos comprometemos además en cómo lo estamos resolviendo, ¿no? Con lo cual, digamos, es otra mirada. Entonces me parecía importante rescatarlo desde ahí, lo de justicia restaurativa. Rescatar que además la justicia restaurativa no es exclusivamente una modalidad de resolver conflictos penales, es una modalidad de resolver conflictos en general, sean conflictos judicializados o no, digamos. Es una modalidad en la cual le permito a dos partes que tienen una cuestión con intereses contrapuestos, con, digamos, situaciones de pujas que no se ponen de acuerdo, que además de eso llega un momento en que no se escuchan y que además de eso seguramente llega un momento en el que hay violencia por el conflicto que se generó, de brindarle un espacio en donde poder volver a llevar a un nivel de escucharse y hablar sobre el tema, o sea, devolverle la escucha y la palabra a las personas y la posibilidad de que ellas mismas puedan encontrarle una salida a ese conflicto. Llegado acá, yo quiero traer algo que no es mío y que por lo cual voy a pedir perdón así públicamente, porque seguro que no voy a transmitir fielmente la idea que les quiero transmitir
y que va a ser una pobre interpretación de algo que le escuché decir en por lo menos 3 oportunidades al profesor Roberto Gargarella en relación con este tema, y que, por lo menos lo que yo entendí, que respecto a la justicia restaurativa es una oportunidad de acercar a la democracia y al derecho penal. Dos esferas que aparentemente están separadas. Desde el punto de vista del desarrollo teórico no van de la mano, aunque nos parezca raro. Hay mucha lejanía entre la democracia y el derecho penal. Mucho tiene que ver con la dogmática del derecho penal y con el desarrollo digamos, del garantismo del derecho penal, y con el hecho sobre todo de la teoría desarrollada por Ferraioli, en el cual él habla de que hay materias decidibles e indecidibles, y en los temas penales están digamos, dentro de lo que sería el área de lo indecidible. Eso significa que no son temas que pueden ser tratados por todos, solo lo tratan los expertos. Y, por ejemplo, no se podría hacer una consulta pública por un tema penal, ¿no? Está en nuestra Constitución, pero en el desarrollo de la dogmática penal, Ferraioli hace toda una argumentación de por qué no se puede dejar librado a las mayorías la decisión de los temas penales. En esto hay muchos otros que opinan distinto, y estos muchos otros suelen ser aquellos que han transitado hacia la justicia restaurativa. En esto tiene que ver la idea de retomar, digamos, yo no estoy diciendo acá que en un caso concreto la asamblea podría juzgar y condenar, pero sí estoy diciendo que el Estado, que nosotros como ciudadanos nos merecemos una discusión real y profunda sobre qué tipo de justicia penal queremos. Primero, si la queremos, después para qué la queremos, y después cómo la implementaríamos a la justicia penal. Que eso no puede quedar exclusivamente en manos de los jueces y los abogados, fiscales y defensores. Que es algo que nos interesa a todos. Las cosas específicas pueden ser para los expertos, pero hay decisiones generales de política general que es de interés de toda la sociedad. Que cuanto más participemos y cuanto más discutamos, la decisión, digamos, de esa discusión es una decisión con mucho mayor legitimidad. O sea, ganamos en legitimidad y en peso y en fuerza de la decisión. En el marco del proceso penal, en esto se apoya mucho el hecho de los jurados, la justicia por jurados, ¿no? Cuando uno es juzgado por sus pares. En relación con el tema de lo restaurativo, volviendo a lo que dice Gargarella, él propone tender puentes entre la democracia y el derecho penal. Él cree que la justicia restaurativa es una forma de construir estos puentes, y que la forma en la cual el Estado reprocha a un sujeto por la consecuencia de sus acciones es un tema que nos interesa a todos, y por lo tanto le interesa a la democracia. Y la justicia restaurativa es una forma de resolver conflictos participativa, no es una forma de salón, no es una forma de resolver conflictos dentro de un despacho o mirando un expediente. Es una forma dialogada, es una forma sin papeles, es una forma más, digamos, de cercanía de los sujetos. De los sujetos que son las partes del conflicto, pero también de los sujetos que por ahí van a ser afectados por ese conflicto o por la decisión, digamos, que va a haber sobre ese conflicto. Ahora,
Alejandra ya contó que nosotros tenemos una ley especial en la ciudad, la ley 2451, que nos da salidas que podríamos considerar de acciones restaurativas, que entran dentro de lo que sería justicia restaurativa. Ahora, veamos la verdad, y no solo la ley de la ciudad, hay leyes de provincias que también tienen algunas de estas salidas, no todas, pero algunas las tienen. Y si nos vamos a poner exquisitos, estas salidas están en la Constitución Nacional a través de la Convención de Derechos del Niño. Con lo cual, la posibilidad de esta salida la tendría todo el país a través del proceso penal juvenil. Ahora, si yo miro la realidad, los actores judiciales del proceso penal juvenil no utilizan mucho estas salidas. La primera decisión de cualquier actor judicial, cuando hay una persona menor de edad acusada de cometer un delito, son decisiones restrictivas. Son decisiones restrictivas de la libertad, son decisiones que para la Constitución Nacional deberían ser utilizadas como último recurso, utilizadas como primer recurso. Hablar de justicia restaurativa implica cambiar el chip y pensar que el conflicto se puede resolver fuera del sistema penal. Que yo me corro a un costado, yo juez, yo defensor, yo fiscal, y le permito a las partes, le devuelvo el conflicto que en algún momento, cuando se constituyó el Estado-Nación, se lo apropió, se lo devuelvo y le permito que encuentren una forma de resolverlo. Esto no es tan fácil de hacer en la práctica. No es tan fácil, no es tan cotidiano. La verdad es que en la ley de la ciudad hay muchas oportunidades. La primera oportunidad de hacer esto la tiene el fiscal con su principio de oportunidad. En el primer momento en que el fiscal usa el principio de oportunidad, él está solo ante el principio de oportunidad, que es cuando empieza la investigación. Antes de iniciar, digamos, el proceso, él puede decidir no seguirlo adelante, no iniciarlo. Es el primer principio de oportunidad. Yo recuerdo que una vez charlando sobre este tema con alguien que trabaja en Inglaterra con la justicia juvenil, que aparte es bastante dura, su visión del principio de oportunidad, muy interesante, era que el primero que lo ponía en juego el principio de oportunidad era el policía en la calle. El policía en la calle, cuando hacía una intervención, si era bien hecha la intervención, era el que decidía si merecía la pena levantar el teléfono y hablar con el fiscal, o lo trabajaba de otra manera con ese pibe. Entonces me parece que esa es una buena visión de lo que sería un acceso a una modalidad de resolver el conflicto sin penalizarlo. Y con esto cumpliríamos con un principio de la justicia penal juvenil, que es la desjudicialización de entrada, digamos. En este punto yo creo que la ley de la ciudad, la 2451, mirada, articulada, digamos, con los artículos 37 y 40 de la Convención, con la interpretación que hace el Comité de Derechos del Niño de esos artículos en la Observación General 10 del 2007, y aunándole a eso, digamos, lo poco que hay sobre el tema penal, pero que sí existe en la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana, queda claro que el esfuerzo del Estado cuando el conflicto, digamos, es un hecho típico y por lo tanto va a ser chupado por el sistema penal, es tratar de resolverlo como primer medida fuera del sistema penal. Y yo lo que creo es que la justicia restaurativa es un buen camino para sacarlo del sistema penal. Podría ser un camino bastante fiable. Ya nombré el principio de oportunidad que nosotros tenemos. Nosotros dentro de la ley también tenemos la revisión
que es una decisión de que ese conflicto deje de estar en el sistema penal y se vaya a resolver, por ejemplo, algún programa del Ejecutivo. Cuando esto no funciona, y para mí en esto, aunque la ley no lo dice, teniendo en cuenta todo lo que, la articulación de normas que nombré yo antes, para mí esto es como una prelación que debería ser respetada. Primero el principio de oportunidad, o sea, el fiscal decidir no avanzar. Si avanza la remisión, tiene que ser inmediatamente analizada a ver si puede funcionar, o sea, y puede, digamos, hacer un análisis en el sentido de que todos los actores revisar si es posible aplicar la remisión. Si es posible, se aplicaría la remisión. Si no es posible, bueno, la mediación. Si no es posible, la suspensión del juicio a prueba. Digamos, nos da varias opciones para terminar el proceso anticipadamente. Algunas más restaurativas que otras, en el sentido de que algunas, si no funcionan, no van a volver al sistema penal, y otras, si no funcionan, el sistema penal va a seguir adelante. Pero nos da opciones. No necesariamente vamos a ir a juicio directamente. De hecho, la práctica en la ciudad, no sé si Gabriel la va a comentar, la práctica en la ciudad hasta ahora no ha ido más allá de la suspensión del juicio a prueba con personas menores de edad. Sí, pero... lo que venía, perdón, pero bueno, esto sí. también es una charla. Venía el chico con una causa de San Martín, me acuerdo, con una pena de San Martín, entonces ahí lo agarramos nosotros con la ciudad y hubo un juicio por la escala penal, tuvimos que ir a debate oral. Claro. Pero ella igual le puso una pena en suspenso, una sanción en suspenso. Claro. Sí, porque el caso... La imputación que tenía Ciudad era una imputación que nunca mereció siquiera estar detenido. La detención siempre fue por el otro juzgado. Sí, por San Martín, exactamente. En esto yo creo que lo único que yo le criticaría a la ley de la ciudad con esta salida son las restricciones. O sea, que estas posibilidades de usar la remisión, de utilizar la mediación, están restringidas a determinados delitos. Hay delitos, y yo lo que creo que acá, lo que sucedió, porque yo participé activamente en la elaboración de esta ley procesal, lo que pasó fue que ahí se nos coló la lógica del proceso de adultos. Y entonces, en la lógica del proceso de adultos, no se pudo convencer que en realidad las opciones tenían que estar abiertas y que en cada caso se iba a analizar si era posible o no usarla, el camino restaurativo o no. Porque para que se pueda, utilizar cualquiera de estas opciones de no llegar a un juicio, las partes se tienen que estar de acuerdo. Si las partes no están de acuerdo, o si las partes están en una situación de evidente desequilibrio, no va a haber acuerdo, no va a haber salida restaurativa. Con lo cual, para mi gusto, se debería mejorar no restringiéndola, sino dejándola abierta a todos los tipos penales, y que después sea la realidad la que lo restrinja, que no se pueda aplicar, porque en ese caso no se va a poder armar ninguna de las acciones restaurativas posibles, como pueden ser, qué sé yo, la conferencia, la asamblea, digamos, las distintas modalidades en las cuales podemos llegar a resolver el conflicto fuera del sistema penal. En este punto, y para no olvidarme de algo que es súper importante, nosotros nos centramos en el sistema penal juvenil mucho en el imputado, pero en el sistema penal lo que más hay son menores víctimas. Los menores víctimas, el sistema penal no les restaura ni le devuelve nada, ni le repara nada. Las salidas restaurativas en ese punto, y para los niños víctimas, tienen mucho, digamos, tienen una respuesta de un alto nivel de positivo. A ningún niño le sirve que el victimario, no le repara nada que el victimario vaya preso, que hoy por hoy es la única sanción posible, además. Y mucho más
Yo en esto quiero hacer hincapié mucho más cuando dentro del proceso todos los involucrados, las víctimas, los victimarios son personas menores de edad. Que el sujeto termine preso, la verdad es que repara nada, restaura poco. Digamos, porque ni siquiera llega a restaurar la ley o a colocarla en el lugar en el que estaba antes. Por eso yo lo que creo que en este punto la justicia restaurativa es una salida opuesta al actual modelo retributivo de justicia penal y digamos, es factible. El problema que hemos tenido en Argentina no es que no lo hemos intentado porque lo hemos puesto en la ley. Nuestro problema es la implementación de esa ley, que no hemos salido nunca de experiencias piloto. Y las experiencias piloto son siempre tan acotadas que es imposible sistematizarlas y poder después mostrarlas como para decir, ven, esto funciona y funciona mejor y el impacto positivo social es mucho mejor que el sistema retributivo de adultos, que ya sabemos que no funciona. Entonces, digamos, es un desafío, vamos a ver si se consigue, digamos, en esto de la discusión del sistema penal juvenil y de una ley nueva, general, esto está muy fuerte. Cuando se trató este tema, todo el mundo estuvo de acuerdo en que esto tenía que estar en la ley y que se tenía que dar prioridad a las salidas restaurativas. Quizá eso empuje a que esto deje de estar solo en la norma y pase a ser como algo más utilizado de forma más universal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Fava. A ver. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Alejandra Quinteiro por la invitación, a Noris también, a la editorial Cusbaires por permitirme estar acá. Bueno, a mí me parecía interesante retomar un poquito, digamos, esto que mencionaba Alejandra al comienzo, de, digamos, la importancia de publicación de libros de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digo, tiene un doble valor. Por un lado, permite generar visibilizar la instrumentación de las prácticas que hay tanto en la justicia provincial como en la justicia de la ciudad sobre justicia restaurativa y sobre justicia restaurativa aplicada a niños, niñas y adolescentes. Pero por el otro lado permite tener un contenido teórico, digamos, sobre, digamos, qué es este paradigma de la justicia restaurativa. Hay artículos vinculados a esto, qué, digamos, convenciones, qué instrumentos internacionales están en juego, qué principios y garantías cuando hablamos de justicia restaurativa. Así que me parece interesante desde la experiencia que cada uno fue recabando, ya sea desde el plano teórico o desde el plano práctico, poder instrumentar las publicaciones de estas naturalezas, lo cual celebro en ese sentido y me parece una gran contribución al ámbito de la justicia restaurativa en el que también yo vengo trabajando hace tiempo y me parece importante visibilizar las diferentes problemáticas que existen porque la realidad del país, tanto en adultos como en niños, niñas y adolescentes, en materia de justicia restaurativa es muy disímil. Noris decía un poquito, yo quiero retomar esto, una frase de Garbarella que hablaba ella de tender entre democracia y el derecho penal. A mí cuando yo escuché esto recién me recordaba, yo siempre menciono lo mismo, lo que ya me escucharon saben un poco, pero un criminólogo italiano que es Massimo Pavarini, en una entrevista que se le hizo hace bastante tiempo en un diario, él decía que si usted crea una respuesta a la ciudadanía donde la única posibilidad ante el delito es la pena, decía, obvio que la gente quiere pena si hay delitos. Entonces, lo que se trata, justamente, me parece que ahí, yo siempre recuerdo eso porque es como la clave de dónde empezar a pensar cuando hablamos del paradigma de la justicia restaurativa, que se inserta
en el marco del paradigma de justicia clásico, retributivo, punitivo que estamos acostumbrados. O sea, son dos paradigmas distintos que pueden coexistir en mi modesto entender, por eso pueden complementarse y no generar contradicciones al interior del sistema penal. Siempre generando un poco esto también que decía Noris, pensar en clave restaurativa. Me parecía interesante esta frase porque si uno cree que puede brindar desde la legislación y desde la instrumentación diferentes alternativas en el marco del derecho penal o en el marco del conflicto social que fue suscitado y captado por el derecho penal, que la mera imposición de una pena, alternativas me refiero a cualquier tipo de mecanismos, conciliación, mediación, autocomposición, revisión en el caso de niñas y adolescentes, entonces ahí podríamos tener un abanico de salidas en donde se puedan satisfacer necesidades e intereses de todas las partes sin necesidad de la mera imposición de una pena. Porque es interesante pensar que uno cuando habla del paradigma de la justicia restaurativa se sale o se corre del paradigma propio de la litigación. Esto es importante, uno no va a litigar cuando va a una audiencia de algún mecanismo de justicia restaurativa. Va ante todo a plasmar sus necesidades e intereses, va a escuchar las necesidades e intereses de la otra persona y va a ver si producto de esas necesidades e intereses que generó ese conflicto puede surgir un acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes. La clave, me parece a mí, en materia penal para la justicia restaurativa es que ese acuerdo, porque no debemos olvidar que el derecho penal es derecho público, entonces es necesario que ese acuerdo, digamos, de alguna manera satisfaga las necesidades e intereses del infractor, de la víctima o las víctimas que puedan existir, pero también que redunde en un beneficio o en una salida positiva para la comunidad, porque esa es la función pública, social, en este caso, que podríamos brindar a través de la justicia restaurativa enmarcada en el paradigma del sistema penal. Entonces me parecía también generar eso. Podemos pensar en este sentido, cuando pensamos en clave restaurativa, existe una obligación de reparación de aquel que ha causado el daño, pero existe al mismo tiempo un derecho de reparación de la víctima, que es aquel a que antaño el Estado le expropiaba el conflicto y ahora le va a dar la posibilidad de ejercer mediante este mecanismo participativo la posibilidad de plasmar sus necesidades e intereses, y en el marco de esa obligación de la víctima y si de ese derecho tiene que surgir algún acuerdo o alguna reparación que también satisfaga los intereses de la comunidad. Así me parece que tenemos cubiertas como las tres patas y, digamos, integramos lo que es la justicia restaurativa al sistema penal. Porque si nosotros creo que simplemente satisfacemos intereses de la víctima y del infractor, es difícil pensar esto y, digamos, pensarlo distinto a un acuerdo en derecho privado, ¿sí? Entonces me parece que cuando hablamos de derecho penal hablamos de derecho público, y también es interesante lograr como esa alternativa para lograr lo que sería una justicia integral o una forma integral de reparación, ¿sí? Esa justicia integral sería, digamos, dar una respuesta también, creo yo, jurídica, pero también social. Entonces, siempre se debe priorizar, acá destaco lo que dijo Noris también, la clave restaurativa, pero en todo momento creo yo que se debe priorizar, o en ese sistema de justicia integral se debe tender a pensar en clave restaurativa, mismo cuando se está implementando el mecanismo de justicia restaurativa, ya sea el que sea, la mediación, la reparación integral y demás. Pero sobre todo, si eso fracasa porque no se puede y demás, siempre dentro de las posibilidades que restan o que quedan, si es la mediación en justicia penal juvenil, si es la suspensión del proceso a prueba, si es en el marco de la ejecución de una pena, siempre se debe pensar en clave restaurativa y darle la posibilidad justamente de generar mecanismos cuando la respuesta del sistema no fue exclusivamente o no pudo ser o fracasó en un principio la clave restaurativa. Por ejemplo, las reglas Mandela
que era un poco lo que comentaba Alejandra con la experiencia europea, prevé la mediación penitenciaria. Esas reglas obviamente son derecho obligatorio para el país, y es interesante, digamos, pensar, y más, el servicio penitenciario está específicamente capacitado, o debe estar específicamente capacitado para justamente tender a soluciones alternativas cuando hay problemas con la población carcelaria. Me parece que esto es como tener en la cabeza la presencia de la justicia restaurativa. Yo creo que esto es lo que nos falta a los operadores, y por eso celebraba, digamos, la publicación de libros de esta naturaleza, digamos, poder generar, digamos, en principio, respuesta que satisfaga los intereses de todos los involucrados, y que no sea necesariamente la respuesta clásica o punitiva, que sabemos que no lo satisface. Es interesante, yo siempre cuento brevemente, se lo voy a hacer, porque cómo vino a reflotar, al menos en la Argentina, la justicia restaurativa. Lo cierto es que prácticas restaurativas, como ustedes saben, hay en todas las comunidades y en todos los tiempos, pero lo cierto es que en los años 60 y 70 recién muchos códigos penales y procesales penales empiezan a instrumentar mecanismos de justicia restaurativa en su interior en distintos países de Europa. Acá en realidad se empiezan a pensar o se empiezan a instaurar mecanismos de justicia restaurativa mediante la sanción de los códigos procesales penales de corte acusatorio que vieron la luz a partir de los años 2000 en adelante, finales de los 90, 2000 en adelante. Y es al día de hoy, esto es lo curioso, que digamos la mayoría de los códigos procesales penales acusatorios de la provincia prevén distintos mecanismos de justicia restaurativa, pero aún a nivel nacional estos fueron incorporados en el Código Penal, en la legislación de fondo, recién en el año 2015, ¿sí? La ley 27.147 dice que pone a la conciliación y a la reparación integral del perjuicio como dos modos de extinción de la acción. Fíjense lo curioso que un poco en los debates legislativos de la sanción de esta norma se mencionaba que, bueno, es una realidad de que todas las provincias y la ciudad autónoma han legislado mecanismos de justicia restaurativa, por lo tanto es un deber nacional, digamos, de alguna manera sancionar estos mecanismos. Sin embargo, no sancionan la mediación ahí, solo imponen la conciliación y la reparación integral del perjuicio. Y a nivel nacional existe otro problema más, que es que aún no se cuenta con un Código Procesal Penal nacional que reglamente y que instrumente los mecanismos del artículo 59, inciso sexto. Entonces ahí tenemos todavía un desafío por el cual seguir luchando y pensando en clave restaurativa, y me parece que también jornadas, publicaciones y de este estilo, la jornada de la otra vez y las publicaciones de este estilo, me parece que son interesantes en ese sentido, porque todavía la que iba a ser el Código Procesal Penal que complementaba el 59, inciso sexto, todavía aún está como suspendida su publicación, y lo cierto es que no se encuentra en vigencia al día de la fecha. Digo dos o tres pequeñas cositas más. Perfecto. Es interesante destacar que la mediación penal está prevista en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artículo 81, inciso segundo de la Constitución de la ciudad lo atribuye como una de las le atribuye a la legislatura de la ciudad dictar una ley de mediación voluntaria, una ley de mediación. El artículo 106 organiza atribuye al Poder Judicial la facultad de organizar la mediación voluntaria, y el artículo 128, inciso sexto, también lo prevé como una facultad que tienen las comunas. La ciudad me parece que se hizo eco de esto y sancionó mediante el Código Procesal Penal del 2007 y mediante la Ley 2451 mecanismos de justicia restaurativa. El problema es que
que aún estamos en una etapa de implementación, y si bien la ciudad cuenta con un montón de avances en este sentido, me parece muy importante siempre la labor del Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos, que trata de trabajar, implementa programas de prácticas restaurativas y demás. Aún es mucho el desafío. Y en materia penal juvenil, como para hacer la conclusión y cerrar, que ahí me están ya diciendo que hay que concluir, es lo siguiente. Ustedes no sé si saben, en materia contravencional, que la ciudad tiene competencia originaria, siempre hubo métodos alternativos de resolución de conflictos. En materia penal, la ciudad tiene competencia a través de unos convenios progresivos de transferencias. Hubo un primer convenio progresivo de transferencia y un segundo que ya están instrumentados hace tiempo, en el cual la ciudad tiene competencia en determinados delitos. De esos delitos transferidos hay muy pocos delitos en los cuales los niños, niñas y adolescentes en conflictos con la ley penal resultan imputables en los términos de la Ley Nacional 22.278, que es entre los 16 y los 18 años para los delitos que superen determinada escala penal. Pero lo cierto es que en el transcurso de este año la ciudad de Buenos Aires está paulatinamente instrumentando la incorporación de lo que fue el tercer convenio progresivo de transferencias, que incorpora muchas figuras delictivas del ámbito que hasta este momento se juzgaban en el ámbito nacional, y que de alguna manera va a ampliar el cúmulo de delitos en los cuales niños, niñas y adolescentes pueden ser imputados en términos penales. Por eso me parece muy importante prestar atención a un instituto novedoso como es la remisión, que está previsto en el artículo 75 del régimen procesal penal juvenil, y a la mediación, y ver el desafío que tiene la ciudad con la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil, con la asesoría, con las defensorías que tienen competencia en menores, es cómo logramos instrumentar nuevas políticas, nuevas prácticas y nuevas formas de justicia restaurativa a los delitos que están por venir o que ya ingresaron algunos, y que va a aumentar significativamente el número de niños, niñas y adolescentes en conflictos con la ley penal que van a resultar imputables. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Noris. Damos por concluida esta charla de justicia restaurativa enmarcada en el libro Buenas Prácticas para una Justicia Especializada. Nuevamente, gracias por haber venido, aún con este día de lluvia terrible.